¿Qué tal? Les doy la bienvenida a Deep Dive into the Bible by AI. Hoy nos vamos a sumergir en un momento de una intimidad y una duda profundísimas en la vida de Abraham. Estamos hablando de Génesis capítulo 15. Y créanme, esta es una de esas noches que no solo va a cambiar su destino, sino que va a redefinir por completo cómo entendemos la fe y las promesas de Dios. Y fíjense que todo esto arranca con una pregunta, una que, seamos honestos, todos nos hemos hecho en algún momento. ¿Cómo se hace para confiar en una promesa que simplemente no se puede ver? La lucha de Abraham, en el fondo, es el eco de nuestra propia lucha de fe. Así que, en el viaje de hoy, ¿qué nos espera? Bueno, vamos a acompañar a Abraham desde su miedo más hondo. Después, levantaremos la vista con él para ver una promesa increíble, escrita en las estrellas. Seremos testigos de una ceremonia muy solemne, sellada con sangre. Y al final, vamos a descubrir cómo esta fe tan antigua nos habla y fuerte directamente hoy. ¡Perfecto! Vamos a meternos de lleno en la historia. Uno pensaría que después de la tremenda victoria militar que Abraham acaba de tener, lo encontraríamos celebrando, ¿verdad? Pues no. El capítulo 15 nos lo muestra en un momento completamente opuesto, en medio de una profunda crisis personal. La escena arranca con la voz de Dios mismo hablándole a Abraham en una visión y le da un consuelo que es, de verdad, increíble. Le dice: «No temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu recompensa será grandísima». ¡Qué palabras! Un mensaje de protección total, de provisión. Pero ya sabemos cómo es esto, ¿no? A veces ni siquiera las palabras directas de Dios logran acallar nuestros miedos más arraigados. Y es aquí donde vemos la honestidad brutal, diría yo, y la vulnerabilidad de Abraham. Porque le responde a Dios y es como si le dijera: «A ver, Señor, ¿de qué me sirve todo esto? ¿De qué me sirven todas estas bendiciones si al final del día no me has dado un hijo?». Pensemos en esto. Su heredero en ese momento era su siervo, Eliezer de Damasco. Para Abraham, toda esa promesa de ser una gran nación se sentía hueca, vacía, sin un hijo de su propia sangre. Pero la respuesta de Dios, ¡wow!, es sin duda uno de los momentos más hermosos de toda la Biblia. Porque Dios no le responde con un argumento lógico, no le da una clase de teología, no. Le responde con una imagen, una promesa visual que, literalmente, iba a cambiar el curso de la historia. Primero, lo primero. Dios le asegura que su heredero no va a ser un siervo, sino alguien que saldrá de sus propias entrañas, directo y claro. Y luego hace algo increíble. Lo saca de la tienda en plena oscuridad de la noche y le dice: «Mira hacia el cielo, intenta contar las estrellas si puedes». Y entonces le suelta la promesa: así de numerosa será tu descendencia». Imaginen esa escena, una promesa tan vasta, tan inmensa como el propio universo. Y con esa imagen en mente, llegamos al corazón del capítulo. De hecho, a uno de los versículos más importantes de toda la Biblia. Génesis 15, 6. «Y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia». Así de simple. Frente a la inmensidad del cosmos, frente a una promesa que humanamente era imposible, Abraham simplemente creyó. Este momento es clave porque establece un principio fundamental, lo que conocemos como la justificación por la fe. ¿Qué significa eso en palabras sencillas? Que lo que hace que Abraham esté bien con Dios, que sea considerado justo, no son sus buenas obras, ni sus sacrificios, es su fe, su simple confianza en la promesa de Dios. Esto es pero tan importante, que siglos más tarde el apóstol Pablo va a construir gran parte de su teología, en libros como Romanos y Gálatas, basándose en este preciso instante. Es, de verdad, un punto de inflexión en toda la historia de la salvación. Pero claro, Abraham sigue siendo humano. Como cualquiera de nosotros, necesita un poco más de seguridad. Así que pregunta: «Señor, ¿cómo puedo estar seguro de que voy a heredar la tierra?». Y Dios, en su inmensa gracia y paciencia, en lugar de reprenderlo, accede. Le va a dar la certeza que su corazón necesita a través de una ceremonia de pacto, una ceremonia antigua y muy poderosa. Entonces, Dios le da una lista de instrucciones. Tiene que preparar una serie de animales específicos: una becerra, una cabra, un carnero, todos de 3 años, y también una tórtola y un palomino. Y ojo, esta no es una lista al azar. Era literalmente el protocolo exacto para sellar un pacto de sangre en el antiguo cercano Oriente. Estamos hablando de un tratado del más alto nivel de seriedad. Abraham, obediente, hace exactamente lo que se le pide. Parte los animales más grandes por la mitad y crea una especie de pasillo con las 2 mitades, una frente a la otra. El simbolismo de esto era tremendo y hasta aterrador.
Significaba que si alguna de las dos partes rompía el pacto, estaba diciendo que me pase a mí lo que le pasó a estos animales. Y mientras Abraham espera, algo pasa. Las aves de rapiña bajan, como queriendo devorar el sacrificio. Un símbolo perfecto de todos los enemigos y dudas que intentarían destruir la promesa. Pero Abraham, firme, las ahuyenta. Y justo aquí, la historia da un giro que lo cambia todo. En un pacto normal de esa época, las dos personas, los dos reyes, lo que fuera, caminaban juntos por ese pasillo de animales, comprometiéndose bajo juramento. Pero aquí, Abraham solo prepara el escenario. El que va a caminar, el que va a sellar el pacto, es Dios. Y lo más increíble, lo va a hacer solo. El sol empieza a caer, y a Abraham le sobreviene un sueño profundo. Pero no es un sueño tranquilo. La Biblia dice que lo invadió el terror de una grande oscuridad. Y es en medio de esa oscuridad, de ese misterio, que Dios le va a revelar que su plan es muchísimo más grande y complejo de lo que Abraham jamás podría haber imaginado. En ese estado, Dios le cuenta el futuro de sus descendientes. Le dice que van a ser extranjeros en una tierra que no es suya, una referencia clarísima a Egipto, que allí los van a esclavizar y los van a maltratar por 400 años. Imaginen escuchar eso. Pero la profecía no termina ahí, en el sufrimiento. Dios también le promete que Él mismo va a juzgar esa nación opresora y que va a sacar a su pueblo de allí con grandes riquezas. Básicamente, le está contando el libro del Éxodo, siglos y siglos antes de que sucediera. Y entonces, en la oscuridad más absoluta, llega el clímax de la ceremonia. Un horno humeante y una antorcha de fuego, símbolos inequívocos de la presencia santa y temible de Dios, pasan solos por en medio de los animales partidos. Dios mismo está caminando por el pasillo del pacto. Es como si Dios estuviera declarando, yo, y solo yo, asumo toda la responsabilidad de este pacto. Si se rompe, la maldición cae sobre mí. La seguridad de la promesa no descansa en la fidelidad frágil de Abraham o de su descendencia. Descansa enteramente en la fidelidad de Dios. De verdad, es una historia impresionante. Pero, ¿qué tiene que ver todo esto con nuestra vida miles de años después? ¿Cómo podemos tomar esta fe tan antigua y hacerla relevante para nuestro día a día? Bueno, las lecciones son profundas. Primero, que la fe de verdad es la que se aferra a la promesa, incluso cuando todo a nuestro alrededor grita que es imposible. Segundo, que la fidelidad de Dios no depende de qué tan fuertes seamos nosotros, sino que es absoluta, es inquebrantable. También nos enseña a confiar en sus tiempos, que siempre son perfectos y no en nuestra propia impaciencia. Y sobre todo nos recuerda que los planes de Dios son infinitamente más grandes que nuestras circunstancias actuales. Y creo que este es el corazón de todo el mensaje. El Dios que caminó entre el fuego para sellar un pacto con Abraham es exactamente el mismo Dios que permanece fiel a nuestro lado en nuestras noches más oscuras y llenas de duda. Su promesa, que al final fue sellada de una forma definitiva, no con la sangre de animales, sino con la sangre de Cristo en un nuevo y mejor pacto, es nuestra ancla. Es nuestra esperanza segura en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Muchísimas gracias por acompañarnos en este viaje a Génesis capítulo 15. Si este tiempo de reflexión ha sido de bendición, les animo que se suscriban y le den me gusta al video. Así esta comunidad puede seguir creciendo mientras exploramos juntos las profundidades de la palabra de Dios. Nos vemos en la próxima.